31 datos de la historia de San Charbel, y así fue su muerte. Aunque tiende a ser vista como un bloque, la Iglesia Católica Romana está formada por 24 iglesias, sui iuris, o particulares. Una de ellas es la Iglesia Católica Maronita, una iglesia oriental que sigue las tradiciones de la Iglesia de Antioquía, o Siria Occidental, utilizando el siriaco occidental como idioma litúrgico y el árabe del Líbano como lengua auxiliar. La Iglesia Maronita está organizada como iglesia patriarcal y es dirigida por el patriarca de Antioquía que, a pesar de llevar el nombre de una antigua ciudad de Siria, actualmente en Turquía, tiene su sede en Bekerke, Líbano. Una de las figuras históricas más importantes de la Iglesia Maronita es San Charbel, un santo libanés del siglo XIX, cuya veneración ha crecido aceleradamente en varios países del mundo, como México, los Estados Unidos y Australia, especialmente por los muchos milagros que se le atribuyen. Canonizado en 1977 por Paulo VI, San Charbel fue el primer santo libanés, el primero de Oriente desde el siglo XIII, y venerado por los cristianos y respetado por los musulmanes libaneses. Es considerado un símbolo de coexistencia entre los fieles de las dos grandes comunidades religiosas mundiales, especialmente en el Líbano, un país que no ha sanado las heridas de su desgarradora guerra civil del periodo 1975 a 1990. ¿Por qué nació una tradición a San Charbel en México? ¿Cuáles son los milagros de San Charbel? ¿Qué sucedió con el cuerpo del padre Charbel tras su muerte? ¿Qué es el aceite milagroso del santo? ¿Cuál es el significado de los listones de colores? ¿Por qué hay miles en Australia que tienen de tradición a San Charbel? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La tradición a San Charbel nació en México. México sobresale por su veneración de numerosos santos y uno de los que cuenta con más devoción es San Charbel, una tradición que convoca a miles de fieles en toda la República y se ha propagado por otros países. Se cuenta que hace más de 2 décadas una mujer se encontraba en la Catedral Maronita de Nuestra Señora de Valvanera, en el centro histórico de la Ciudad de México, orando a varios santos por un milagro. Cuando ya se retiraba, vio la imagen de un santo que no conocía y acercándose dijo: «Yo no sé quién eres, pero como ya les pedí a los demás santos un milagro y mi problema no se resuelve, pues te pido a ti, por si estás muy ocupado resolviendo asuntos, te anoto mi encargo para que no se te vaya a olvidar». Número 2. Los listones de San Charbel. Como no tenía papel para escribir, la mujer redactó su petición en un trozo de listón, que por algún motivo llevaba ese día consigo, y lo colocó en la base de la imagen. Según relató Monseñor Rogelio Peralta, rector de la Catedral Maronita, días después la feligresa retornó radiante de alegría para agradecer al santo cuyo nombre aún no conocía, pues su problema había sido solucionado. El sacerdote recordó, me preguntó el nombre del santo, San Charbel. Le dije, me platicó lo ocurrido y me preguntó cómo le podía agradecer que no fuera solo de palabra. Se me ocurrió algo y le sugerí, pues si le pediste con un listón, agradécele con un listón. Para mí, lo más bonito de aquella experiencia fue ver que hay corazones agradecidos con el Señor. Fue así como comenzó y se extendió en la Catedral Maronita la tradición de solicitar los milagros y hacer las notas de agradecimiento en listones, una costumbre que traspuso las fronteras nacionales para asentarse en otros países. Número 3. El significado de los listones de colores. Después comenzó la costumbre de hacer las solicitudes de favores, según su tipo, en listones de diferentes colores. Así, los petitorios relacionados con la salud, tanto física como espiritual, se hacen en listones verdes, el amarillo es para los apuros económicos y los asuntos relacionados con el dinero, y el rojo para las solicitudes amorosas. El azul corresponde a las peticiones relacionadas con la protección y la fuerza espiritual, el dorado con la iluminación, la paz del mundo y el amor familiar, el rosa se relaciona con las solicitudes de reconciliación. El violeta es para el perdón y la misericordia, el morado es para la transformación de la maldad en bondad, y el blanco para escribir los agradecimientos por los favores recibidos. En el Líbano, lugar de nacimiento de San Charbel, en vez de listones se suelen emplear pañuelos para las peticiones. Número 4. El aceite milagroso del santo.
Si bien los listones se han asentado como el método de la feligresía mexicana y de otros países para solicitar favores a San Charbel, no son elementos consagrados por la Iglesia como de naturaleza divina, una condición que sí es atribuida a los aceites bendecidos. Un caso es el aceite que ofrecen a los fieles los monjes del monasterio libanés de San Marón, que cuenta con la autorización de la Iglesia maronita. Un aceite que ha ganado fama por los poderes de sanación física y espiritual que se le atribuyen es el de San Charbel. Este aceite bendito se obtuvo al mezclar aceite de olivo con el líquido que segregaba el cuerpo difunto de San Charbel, mismo que fue exhumado 9 veces, en las que se descubrió incorrupto, y segregando dicho líquido, apuntó el rector Peralta. Según Peralta, a partir de estas exhumaciones se creó una cadena de mezclas que ha permitido llevar el aceite a muchas partes del mundo. Número 5. Quedó huérfano a los 3 años. El futuro San Charbel nació como Joseph Anton McLough el 8 de mayo de 1828, en el pueblo montañoso de Beka Kafra, el de mayor altitud en el Líbano. Fue uno de los 5 hijos de Autona Sauror McLough y Brigita McLough, Shiddiq de soltera. Su padre era un humilde arriero que murió en agosto de 1831, dejando a su viuda e hijos en una situación económica muy precaria. Su madre volvió a casarse, esta vez con Beka Kafra, un hombre piadoso que recibió las órdenes sacerdotales. Joseph creció en un hogar con estrecheces, pero profundamente religioso. Desde niño se sintió atraído por la vida eremítica de 2 de sus tíos, mientras pastoreaba el pequeño rebaño de vacas de la familia. Se acostumbró a llevar el ganado cerca de una gruta en la que había colocado un icono de la Virgen María, y se pasaba horas orando mientras las vacas pastaban. Número 6. En 1875 se cumplió su gran deseo. En 1851, McLough ingresó en el monasterio de Nuestra Señora de Mayfouk para iniciar su formación como monje de la orden maronita libanesa. Después se trasladó al monasterio de San Marón en Anaya, cerca de Beirut, donde tomó el hábito y adoptó el nombre religioso de Charbel, haciendo su profesión perpetua en la orden el 1 de noviembre de 1853. Estudió filosofía y teología en el monasterio de los Santos Cipriano y Justina en Kifafan, y recibió la ordenación sacerdotal en 1859 en Bequerque. Retornó a San Marón y en 1875 se cumplió su deseo de trasladarse a la ermita de los Santos Pedro y Pablo, donde vivió hasta su muerte haciendo vida eremítica. Número 7. Los milagros de San Charbel. Los hechos más conocidos en torno a San Charbel son los milagros que se le atribuyen después de su muerte, los cuales muchas personas afirman haber presenciado. Entre los milagros atribuidos están las curaciones de Sor María Abel Kamari, de los Sagrados Corazones, Iskandar Naim Obeid, de Bagdad, y Rachet Salim Sorob, y Mariam Awada, de Hamana. Otros 2 famosos actos milagrosos atribuidos a San Charbel son los que habría obrado en Nohat el-Chami, una mujer supuestamente sanada de una parálisis cerebral, y en Raymond Nader, un católico maronita libanés que reportó haber recibido una marca inexplicable, parecida a una quemadura en uno de sus brazos. Número 8. La cirugía sobrenatural de la señora Nohat el-Shami. Posiblemente el milagro más conocido entre los atribuidos a San Charbel es el obrado en Nohat el-Shami, una mujer libanesa de 55 años que afirma haber sanado una parálisis parcial. Según Nohat, en la noche del 22 de enero de 1993, tuvo un sueño en el que 2 monjes maronitas estaban de pie junto a su cama. La mujer cuenta que mientras uno de los monjes le sostuvo una almohada detrás de la espalda, el otro le puso las manos en el cuello y su dolor desapareció. Tras despertar, observó que tenía 2 marcas, una a cada lado del cuello, y había sanado por completo de su hemiplegia, recuperando la capacidad de caminar. La noche siguiente, Nohat dijo haber soñado con San Charbel, quien le dijo: «Te operé para que la gente pueda ver y recuperar la fe. Te pido que visites la ermita el 22 de cada mes y asistas a misa regularmente durante el resto de tu vida». Desde entonces, la fecha se convirtió en ocasión de reunión de los fieles en la ermita de Anaya para orar a San Charbel. Número 9. El milagro de Raymond Nader. En 1994, Raymond Nader, un católico maronita libanés, se encontraba orando en la ermita de Anaya cuando afirmó haber tenido una experiencia mística. Nader dijo: «Me encontré en otro mundo. Vi una luz extraña y asombrosa, como ninguna otra que había visto. Era un mar de luz que se extendía de un extremo a otro del universo. Quería que esa luz permaneciera para siempre». Añadió que empezó a sentir picazón y calor en un brazo cuando se encontraba cerca de la imagen de San Charbel.
y ya en su automóvil observó una huella de 5 dedos. Estaban grabados como una mano en mi brazo y rodeados de un resplandor rojo, como si hubieran sido grabados a través del fuego, pero no sentí nada más que calor, apuntó Nader. Según el libanés, un cirujano plástico de Beirut, el doctor Nabil Hokayem, examinó su brazo y creyó que había sufrido una quemadura de 3er grado, a pesar de que no le produjo dolor. Nader sostiene que, desde entonces, la marca ha aparecido y desaparecido varias veces, lo que le inspiró a fundar una agrupación de oración denominada Familia de San Charbel, con el objetivo de contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia Católica, viviendo la espiritualidad de San Charbel en el mundo. Número 10. El milagro de la lámpara. La ermita de San Pedro y San Pablo se alza en la cumbre del monte Anaya, en el Líbano, y es visitada cada año por decenas de miles de personas de todo el mundo que acuden, con espíritu de veneración, al lugar al que San Charbel entró el 15 de febrero de 1875 a hacer vida de ermitaño, permaneciendo allí durante más de 23 años, hasta su muerte, el 24 de diciembre de 1898. El monje Magluf, futuro San Charbel, obtuvo la autorización de su abad para iniciar vida de ermitaño, después de que, según se afirma, se cumplió el milagro de la lámpara. Magluf afirmó haber presenciado un hecho milagroso cuando le pidió a un sirviente del monasterio de San Marón, en Anaya, que llenara una lámpara de aceite, pero el hombre accidentalmente le puso agua. Para sorpresa de ambos, la lámpara se encendió, lo que terminó de convencer al abad de que debía permitir al monje Magluf trasladarse a la ermita del monasterio de San Marón. Número 11. Un monje que trabajaba duro. Los fieles que visitan la ermita caminan bajo la sombra de los árboles, empezando a sentir el espíritu del lugar más estrechamente ligado a la vida de San Charbel. Acuden personas de todas las edades, hombres y mujeres jóvenes y viejas, algunas descalzas, en atención a sus mandas. Van orando y repitiendo palabras piadosas hasta llegar a los aposentos de la ermita, en los que dicen sentir una sensación sobrecogedora excepcional. Mantienen en su mente que en esos cuartos, el santo que veneran oró arrodillado en su alfombra de caña ante una imagen de la Virgen María, comió y durmió. En esos momentos, muchos fieles imaginan verlo caminando hacia los campos circundantes, a trabajar duro la tierra, y lo evocan imaginando que empuñan los aperos de labranza y herramientas expuestas en la ermita, que muchas veces estuvieron entre las manos del monje trabajador. Número 12. Un santo silencioso. Muchos de los miles de visitantes de la antigua ermita posiblemente se irán preguntando qué hace que una persona decida vivir en la extrema pobreza y totalmente aislada. Lamentablemente, el monje Joseph Anton Magluf no dejó muchas pistas, ya que era un hombre más bien parco en el hablar, por lo que casi toda su vida interior quedó sumida en el misterio. Desde niño, Magluf fue conocido por su conducta reservada, tan diferente a la de los otros chicos, que era llamado el santo, un apelativo casi siempre utilizado para personas de mayor edad. Salía temprano a apacentar su pequeño rebaño y después se dirigía a la gruta a orar ante una imagen de la Virgen, por lo que podría decirse que esa cueva fue su primera ermita y oratorio. Sintió el llamado a la vida religiosa a los 21 años de edad e ingresó a la orden maronita libanesa, siguiendo el ejemplo de 2 de sus hijos. Número 13. Adoptó el nombre del mártir Charbel de Edesa. En la orden maronita libanesa, el joven Joseph Magluf se hizo monje y sacerdote, adoptando el nombre de Charbel de Edesa, en recuerdo del mártir del siglo II asesinado en el año 107, durante las persecuciones cristianas en tiempos del emperador romano Trajano. El monje Charbel era sumamente riguroso en el cumplimiento de las reglas del monasterio, detestaba el dinero y convirtió la obediencia en su marca de espiritualidad. De hecho, siendo ya un viejo monje en la ermita, obedecía humildemente a los religiosos más jóvenes que eran sus ayudantes en cuestiones de la vida cotidiana. Se privó de comodidades, placeres y satisfacciones, y a pesar de que hablaba poco, lo hacía eficazmente, y muchos fieles de zonas vecinas lo buscaban para pedirle consejo y ofrecerle cualquier ayuda que pudiera necesitar. Número 14. Une a los cristianos y musulmanes. El monje católico del rito maronita fue beatificado el 5 de diciembre de 1965 por el Papa Pablo VI y canonizado por el mismo pontífice el 9 de octubre de 1977, siendo el primer santo libanés de la historia y el primero de un país oriental desde el siglo XIII. Pablo VI dijo en su ceremonia de beatificación que símbolo de unión entre Oriente y Occidente, toda su existencia se centró completamente en la celebración de la misa, en la oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento y en la práctica heroica de las virtudes de la obediencia, pobreza y castidad. Charbel trataba con el mismo respeto y consideración a todas las personas que se le acercaban,
fueran cristianas, musulmanas o de otras religiones, por lo que es considerado un símbolo de proximidad entre los seguidores del cristianismo y el islam. Número 15. ¿Qué sucedió con el cuerpo del padre Charbel tras su muerte? Más de un siglo antes de que el padre Charbel fuera canonizado por la Iglesia Católica, ya su santidad era señalada y aceptada por muchos fieles, siendo llamado el Santo Ermitaño, en atención a los milagros que se le atribuían. Por ello, la muerte del monje maronita de un derrame cerebral un helado 24 de diciembre de 1898, a los 70 años de edad, causó una profunda tristeza entre los religiosos y la población alrededor de la ermita de San Pedro y San Pablo. El cuerpo sin vida fue colocado en una camilla para llevarlo desde la ermita de Anaya hasta el monasterio de San Marón de Anaya, donde había vivido década y media antes de empezar a hacer vida de eremita. El cortejo fúnebre fue encabezado por el padre Macarios, cercano amigo de Charbel y otros religiosos. En medio de un crudo invierno, los voluntarios retiraban la nieve del camino para que el cortejo se moviera sin contratiempos. Número 16. Resistía el crudo invierno con un viejo hábito. Los fieles apostados a lo largo de la ruta fúnebre intentaban tocar e incluso besar el cuerpo del difunto, que reposaba en la humilde camilla, mientras muchas mujeres se arrodillaban y persignaban al paso del cortejo. Uno de los monjes cargadores comentó: «El frío es insoportable aún cubriéndonos con alguna prenda gruesa. ¿Cómo es posible que el padre Charbel haya aguantado 23 años aquí, vistiendo tan solo un viejo hábito que lo mismo le servía en verano que en invierno?» Una vez que el cortejo fúnebre llegó a su destino, el cadáver fue colocado sobre una tabla en la capilla del monasterio, y el padre superior anotó en su archivo lo acontecido hasta ese momento. Más tarde, después de los ritos y honras fúnebres, los sepultureros retiraron la gran piedra que cerraba el acceso a una bóveda dentro de una especie de cueva, situada al lado del templo del monasterio, donde se depositaban los restos de los monjes fallecidos. Número 17. El cuerpo incorrupto. El cuerpo, tan solo vestido con el sencillo hábito monacal, fue colocado sobre dos tablas apoyadas en piedras, para evitar el contacto del cadáver con el suelo lodoso. Los sepultureros volvieron a colocar la gran piedra y sellaron el acceso a la bóveda, y de esa manera sencilla, casi ascética, concluyó el funeral del padre Charbel. Casi 4 meses después de las exequias del padre Charbel, se descubrió que su cuerpo estaba incorrupto, mientras que la ropa que vestía ya presentaba claros signos de deterioro. Esta situación fue atestiguada ante la comisión eclesiástica por un grupo de 10 testigos, formado por religiosos y laicos. Hasta ese momento, 932 monjes habían sido sepultados en el lugar, sin que ningún cuerpo se preservara, por lo que la incorruptibilidad del padre Charbel no podía atribuirse a las condiciones ambientales del sitio. Número 18. El líquido sanguinolento. La incorruptibilidad del cuerpo del padre Charbel, en un medio en el que anteriormente se habían descompuesto centenares de cadáveres, fue asumida como un signo de su santidad. Sin embargo, algo más sorprendió a los monjes, autoridades religiosas y laicos presentes. De un costado del cuerpo del padre emanaba lo que parecía ser agua con sangre, algo inexplicable desde el punto de vista fisiológico. Los monjes le cambiaron el hábito al muerto y pusieron el cadáver en un ataúd, que fue colocado en un discreto aposento cercano al templo del monasterio, una medida para dispersar a la gran cantidad de fieles que se aglomeraban, deseosos de conocer los prodigios que se comentaban. 3 días después se observó que el líquido sanguinolento que emanaba del cuerpo había empapado las escaleras que conducían al lugar de emplazamiento del cadáver. Número 19. El cuerpo era envuelto en sábanas, que quedaban totalmente empapadas en 2 días. El abad del monasterio decidió poner el cadáver en una terraza, con la esperanza de que, al orearlo, se detuvieran las emanaciones, y para evitar que el líquido sanguinolento corriera por los pasillos, el cuerpo fue envuelto con 2 sábanas a fin de que absorbieran la humedad. Sin embargo, 4 meses después de haber puesto el cuerpo en la terraza, continuaba siendo necesario cambiar las sábanas cada 2 días, por la rapidez con la que el líquido las empapaba. Entonces, las autoridades religiosas tomaron la decisión de extraer los órganos internos del padre Charbel, con la esperanza de detener la exudación. La cirugía fue encomendada al doctor Saba Bou Moussa, quien dijo posteriormente que los órganos del padre Charbel tenían toda la apariencia de los de una persona viva. Número 20. El cuerpo fue puesto de pie para facilitar la recogida de las inexplicables transpiraciones. Si bien la cirugía del doctor Moussa fue un éxito desde el punto de vista de la extracción de los órganos, no resolvió el problema que la motivó, ya que el cuerpo continuó exudando sus emanaciones sanguinolentas. Para comienzos del siglo XX, los fieles suplicaban que se les permitiera ver el cuerpo del eremita, y el padre Joseph Al-Koufouri accedió a colocarlo en un lugar próximo a la entrada del monasterio.
El cuerpo del padre Charbel fue puesto de pie en una vitrina, con las sábanas en el fondo, pensando que de esta forma sería más fácil recoger las emanaciones y cambiar las telas empapadas. El doctor Najib el-Kouri propuso poner cal viva en los pies del cuerpo, lo que ayudaría a absorber la transpiración y a descomponer el cuerpo. Esto tampoco funcionó y el médico dijo que no podía aportar ninguna explicación racional a lo que estaba sucediendo. Número 21. En 1927 el cuerpo seguía incorrupto y emanando el líquido. Algunos miembros de la comunidad monacal manifestaron su inquietud respecto a un cadáver de pie, que no era la posición más adecuada, y el cuerpo del padre Charbel fue puesto en un féretro, sustituido en 1909 por una caja donada por el médico George Choukraya. El cadáver permaneció en esta caja hasta 1927, y tanto el doctor Choukraya como otros especialistas consultados manifestaron que la preservación del cuerpo y sus exudaciones les parecían algo sobrenatural. En 1925, las autoridades de la Orden Maronita habían solicitado a Roma la apertura de la causa para la beatificación del padre Charbel, y el Papa Pío XI ordenó la realización de la encuesta eclesiástica para verificar los milagros atribuidos al candidato. Número 22. El estado del cadáver en 1950. La exhumación en 1927 fue realizada ante un numeroso grupo de testigos, laicos y religiosos, con el propósito de dar fe de lo observado, y todo se asentó en un documento, destacando la incorruptibilidad del cuerpo. En esta ocasión, el cadáver fue colocado en una nueva caja de madera, que a su vez se introdujo en otro de zinc, y ambos contenedores fueron colocados en una cripta. Después de 23 años, en 1950 se observó que por las paredes de la cripta se estaba filtrando un líquido. Jan Andari, superior general de la orden, solicitó una nueva apertura de la tumba para verificar el estado del cuerpo. La sorpresa fue grande al observar que el cadáver del padre Charbel no solo se conservaba incorrupto, sino que continuaba exudando el líquido, que había traspasado la caja de madera y la de zinc, esta última a través de una abertura en el extremo de los pies, atravesando también la pared de la cripta. Número 23. Los fieles suplicaban por unas gotas de las exudaciones. Tras ser informado de las novedades, el patriarca maronita de Antioquía, Antonín Areida, ordenó una nueva exhumación en presencia de médicos, autoridades eclesiásticas y laicos, que terminó con los mismos resultados: un cuerpo incorrupto, la continuidad de las emanaciones y un deterioro de la ropa y de los ataúdes compatible con el tiempo transcurrido. Para ese momento, los fieles que rodeaban el monasterio suplicaban por unas gotas de las emanaciones del padre Charbel, a las que le atribuían el poder de curar milagrosamente todas las enfermedades y males. En 1950 fueron reportados numerosos milagros atribuidos al padre Charbel, cuyo cuerpo volvió a ser colocado en una tumba, tomando todas las medidas necesarias para evitar un eventual saqueo. Para los miles de fieles que peregrinaban ante la tumba, era imposible retornar a sus hogares con unas gotas de las exudaciones o un jirón de la ropa del padre Charbel, por lo que optaron por llevarse montoncitos de la tierra por donde había caminado el eremita, y ramas y hojas y trozos de corteza de los árboles, a cuya sombra solía orar. Número 24. Su tumba es lugar de peregrinación. El Líbano, desgarrado por una guerra civil multiétnica entre los años 1975 y 90, que dejó 120.000 muertos y su capital, Beirut, destrozada, es actualmente un país de 5.8 millones de habitantes. La población libanesa es de variado origen y los musulmanes tienen una ligera mayoría, seguidos por los cristianos, que representan cerca de un 40%, muy mayoritariamente católicos maronitas. Luego hay minorías cristianas de muchas otras denominaciones, como caldeos, armenios, siriacos, latinos, coptos, ortodoxos y evangélicos. También hay una comunidad drusa, una derivación islámica. La comunidad judía, en el pasado pujante y numerosa, se ha reducido a su mínima expresión. Pero cristianos o no, los libaneses tienen a San Charbel como un intercesor al que a menudo recurren, y peregrinan a su tumba en el monasterio de San Marón, Anaya, y a la ermita donde pasó la última parte de su vida. Número 25. Miles en Australia honraron a San Charbel. En el censo de 2021, el 43.9% de los australianos se identificaron como cristianos, siendo la denominación global más importante, seguidos por los que se declararon no religiosos, que representaron el 38.9%. Dentro de los cristianos, el 46% dijeron ser católicos y el 22% anglicanos. A pesar de que la herencia histórica australiana es británica y anglicana, el catolicismo superó al anglicanismo por primera vez en la década de 1980. La devoción por San Charbel es potente en Australia, y el 8 de mayo de 2024 se reunieron en Sydney más de 10.000 personas para dar la bienvenida a la llegada de una réplica de la tumba del santo libanés,
y a un conjunto de sus reliquias. Número 26. El segundo templo más grande del mundo dedicado a San Charbel está en Australia. Con más de 33,000 milagros de curación atribuidos al santo libanés, su fama ha crecido exponencialmente también en Australia, y una muestra es el santuario de San Charbel, en Punchbowl, un suburbio de Sydney, el segundo templo más grande del mundo que se le ha dedicado, inaugurado en 2024. El acontecimiento marcó un hito en la historia de la Iglesia Católica Maronita de Australia y la parroquia de Punchbowl, de unos 45,000 feligreses, emitió un comunicado señalando: la comunidad católica maronita de Australia fue la anfitriona de la trascendental ocasión, la inauguración del santuario recién construido, que atrajo a una multitud diversa de creyentes y dignatarios para conmemorar la apertura de este importante lugar de peregrinación. Número 27. Cada 24 de julio se celebra la festividad de San Charbel en México. La devoción que muchos mexicanos ofrendan a San Charbel es un caso especial y comenzó a enraizarse en el siglo XIX, cuando se inició la inmigración de libaneses maronitas hacia el país. Esta veneración se ha ido intensificando desde entonces en virtud de los numerosos milagros que los fieles de México atribuyen a la intercesión del santo libanés. El día de la festividad de San Charbel en México y muchos otros países no coincide ni con su fecha de nacimiento, que fue el 8 de mayo de 1828, ni con la de su muerte, ocurrida el 24 de diciembre de 1898. Joseph McLough, futuro San Charbel, fue ordenado sacerdote el 23 de julio de 1859, y la Iglesia Católica decidió que su festividad fuera el día siguiente, 24 de julio. Número 28. Se abrió un centro espiritual de San Charbel en Pittsburgh. Cerca de las 3/4 partes de los estadounidenses se identifican como cristianos, siendo las denominaciones más importantes las protestantes, que incluyen a los bautistas, y a los metodistas, como las comunidades más numerosas. A continuación se ubican los católicos, que constituyen la segunda comunidad cristiana en tamaño. Luego siguen otras iglesias cristianas, como mormones, ortodoxos y testigos de Jehová. El 8 de diciembre de 2023 fue inaugurado en Beechview, un barrio suburbano de la ciudad de Pittsburgh, estado de Pensilvania, un centro espiritual católico único en el mundo. Número 29. Un centro único en el mundo. Toda nuestra eparquía siempre ha querido un centro de oración y espiritualidad, dijo Gregory Mansour, obispo maronita de la eparquía de San Marón de Brooklyn. La eparquía es un concepto territorial de las iglesias orientales, equivalente a la diócesis en la iglesia occidental. El Centro de Vida Espiritual San Charbel, construido con una inversión de $1.25 millones, es el único de su tipo en el mundo, añadió Mansour, explicando que la institución ofrece oración, retiros, sacramentos diarios, lecturas, estudios de las Escrituras, cursos de espiritualidad y otras oportunidades de crecimiento espiritual. Número 30. Un discípulo que superó a su maestro. Cuando estaba en el seminario, Joseph McLough tuvo como maestro a Nimatullah Kassab, un monje, sacerdote y erudito libanés de la iglesia maronita, que vivió entre 1808 y 1858, y que sería ascendido a los altares después que su alumno. Kassab murió de fiebres a los 50 años, cuando todavía McLough no se había ordenado sacerdote, y también se le atribuyeron numerosos milagros. Kassab fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 10 de mayo de 1998 y canonizado por el mismo pontífice el 16 de mayo de 2004. Número 31. Un símbolo de la coexistencia pacífica. El respeto y la veneración por San Charbel trascienden al catolicismo en general y al rito maronita, y el santo libanés es considerado un símbolo de la coexistencia pacífica entre los fieles de diferentes denominaciones religiosas, especialmente en el Líbano, uno de los países en el que es más necesario ese entendimiento por la profunda fractura sufrida durante la guerra civil. La figura de San Charbel es utilizada para promover la comprensión y el respeto entre cristianos y musulmanes, especialmente en el Líbano, y esa visión ha ayudado a apuntalarlo internacionalmente como figura religiosa universal. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de la historia de San Charbel y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.